reconocimiento, esta traducción extraordinaria que tenemos aquí. Bueno, primero me presento, mi nombre es Mariano Spertulo, soy el coordinador de la colección Poligüe Clásica. Bien, antes de cederle la palabra al traductor y bueno, a Jorge y a Adriana, me gustaría decir algunas palabras en relación a la colección Poligüe Clásica. Pero, quienes han venido a muchas presentaciones de la colección, bueno, advertirán que esto ya lo hemos dicho, pero me parece que es interesante inscribir esta traducción, traducción comentada que ha hecho Miguel, en el contexto de la colección, ¿no? La colección Poligüe Clásica lo que pretende es poner en contacto el mundo editorial y el mundo de la academia, ¿no? Y es con ese objetivo en mente que presenta toda una serie de textos clásicos anotados y comentados por especialistas de nuestra academia. En ese sentido, siempre es algo que a mí me gusta rescatar mucho, es la cercanía que nosotros tenemos con los especialistas argentinos, ¿no? Que hasta antes muchas veces nos ocurría que muchos de nuestros especialistas terminaban, por ejemplo, publicando traducciones en editoriales españolas. Entonces, a partir más o menos del 2003, que es cuando 2004, que es cuando se lanza esta colección, que insisto, quiero decir que aclaro, por supuesto, forma parte de un movimiento general de traducción de los clásicos desde la Argentina. Digo, a partir de 2004, 2003, insisto, que se lanza esta colección, bueno, empezamos a tener la posibilidad de leer a los clásicos desde una perspectiva argentina. Una perspectiva argentina significa, en principio, traducciones hechas por especialistas argentinos para el público argentino, respetando, si se quiere, cierta norma de neutralidad que es característica de la lengua de traducción argentina, y además presentando para el lector toda una serie de informaciones eruditas que producen nuestros investigadores. Este punto me resulta importante destacar. Esto es que la colección, en sus introducciones y en sus anotaciones, no es una reproducción de aquello que vendría una simple reproducción de aquello que vendría en las ediciones críticas de la lengua de origen, sino que implica una elaboración que me parece que, por ejemplo, muy palpable en el caso de esta edición. Entonces, simplemente quería presentar la colección, decir que adentro de la colección incluimos muchas veces, incluimos títulos del ruso, por ejemplo, muchas veces traducidos por primera vez al castellano. ¿Qué quiero decir con esto? En muchos casos ocurría que muchas traducciones del ruso, por ejemplo, venían en realidad trianguladas con la traducción del francés. Entonces, bueno, la colección también lo que pretende es evitar justamente estos inconvenientes que trae aparejado, por supuesto, la segunda traducción. Entonces, por eso, el cuidado filológico que nosotros ponemos en este tipo de ediciones me parece que es fundamental. Lo cual, por supuesto, también se advierte en este texto que hoy presentamos. Así que, quien quiera, no voy a hacer todo el catálogo de la colección, así que quien quiera verlo puede entrar a la página de Poligüe o, en su efecto, subir las escaleras e ir a la mesa que Hernández tiene preparada con la colección. Así que bueno, no le saco más tiempo y bueno, empezamos
propiamente con la presentación. Quien va a hablar en principio es Jorge, mejor Adriana Sid, quien es doctora en filosofía alemana por la Universidad de Múnich, docente de literatura alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina y la Universidad de El Salvador, y es actual presidente de la Asociación Argentina de Germanistas. Paso un micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Oyen bien? ¿Sí? ¿Atrás también? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer y dar cuenta de la alegría y del honor a la vez que supone que Miguel Veda y la editorial Hollywood hayan pensado en mí para esta presentación. Y bueno, quiero decir también, aunque esto no forme parte quizás de lo académico, que estoy acá con la idea de hacer una breve presentación desde lo académico, pero también porque valoro enormemente lo que es Miguel Veda como ser humano. Así que justamente hablábamos con Jorge esta mañana cuando abrí el libro. Bueno, por supuesto uno ve este libraco y dice qué maravilla, cuánta erudición hay aquí, ¿no? Y está en lo cierto. Creo que es una joyita verdaderamente. Pero en cuanto abre las primeras páginas, lee las dedicatorias. Las dedicatorias que tienen que ver con los afectos de Miguel. Así que esta también es la razón para que hoy esté acá con una gran alegría. Bueno, seguramente resultará una obviedad que inicie esta presentación afirmando que estamos ante uno de aquellos textos literarios insoslayables, cuyo autor es sin duda el escritor más emblemático de la literatura alemana. Sin embargo, creo que a veces conviene recordar, aunque solo sea de paso, esas perogrulladas que, como decía Unamuno, de puro sabidas se olvidan. Por otra parte, como muy bien señala Miguel en su estudio introductorio, se trata de una obra que ocupó a Goethe a lo largo de toda su vida, desde antes de la composición de su célebre Werther hasta poco tiempo antes de morir, ya que la segunda parte del Fausto se edita póstumamente. Me parece entonces una excelente elección la que ha hecho la editorial Coligüe para integrar su prestigiosa colección Coligüe clásica. Vayan entonces aquí mis felicitaciones a Moriano y con él a los responsables de esta decisión editorial, que me parece que ha quedado también en las mejores manos. Adentrémonos ahora en esta presentación. A lo largo de los siglos y a través de las diferentes culturas, la materia fáustica se manifestó como altamente cautivante. Aquí nuestro coleccionista de Faustos, como yo le digo a Jorge Dubati, puede después dar cuenta de cuán cautivante es la materia fáustica. Contemplada desde la actualidad, parece emerger de páginas de diversos autores. También nosotros tenemos nuestros Faustos criollos, o bien de libretos operísticos y aún de la pantalla cinematográfica. Pensamos en las versiones de Murnau o más recientemente de Sakharov. Y sin embargo, el drama de Goethe constituye el innegable punto de inflexión, ya que a partir de allí la materia fáustica cobra su impronta definitiva. Quisiera citar aquí un pasaje del artículo de Pierre Chartier sobre los avatares de Fausto. Cito: a partir de Goethe, Fausto deja de ser el mismo. Con Goethe, Fausto, que hasta entonces era importante referencia mítica de la transgresión, se convierte en uno de los mitos guías de nuestro continente. Se refiere a Europa.
modelo positivo a pesar de su ambigüedad. En síntesis, se convierte en una fuente de la que beberán alternativamente las mentes más grandes. Conscientes de ello o no, los sucesores de Goethe, incluso los más infieles, solo pudieron situarse en relación con su obra maestra. No es posible entender la posterioridad innombrable e infinitamente diversa del mito posterior a Goethe sin evocar previamente las aportaciones más notables de esta suma única. Fin de la cita. Suma única, define Chartier. Una producción inconmensurable, subrayará Miguel en el prólogo de la presente edición, evocando palabras del propio Goethe. Efectivamente, en una mirada retrospectiva y lúcida, el autor ya octogenario confiará a Eckermann. Cito: el Fausto es algo inconmensurable y resultan vanos todos los esfuerzos hechos para hacerlo más comprensible. Fin de cita. ¿Cómo abordar entonces una edición de semejante opus magna? Con traducción, prólogo y notas incluidos, sin sentirse embargado por un cierto temor y temblor, para apelar a la expresión de Kierkegaard. No lo he comentado previamente con Miguel, pero conociendo su sentido de responsabilidad y su grado de seriedad profesional, sospecho que debió de haber sentido algo así. Y sin embargo, también estoy convencida de que emprendió la tarea encomendada no solo con su característica solvencia, sino con enorme entusiasmo, lo cual se trasunta ya desde las primeras páginas del prólogo, que invitan a seguir avanzando sin pausa en la lectura. Personalmente debo confesar que me lo devoré. Miguel empieza por situar a Goethe en general y a Fausto en particular en unas coordenadas donde se cruzan tradición e innovación. Va así espigando en el texto dramático aspectos medulares y otros poco o nada explorados. Algunas cuestiones que la germanística ha observado y otras que constituyen miradas personales. Traza, por ejemplo, interesantes paralelos entre Fausto y Werther. ¿Se podrán vincular a aquella figura emblemática del Sturm und Drang que en las cartas a su amigo Wilhelm se quejaba de su pobre corazoncito enfermo, con el héroe que apuesta con Mefistófeles y lo desafía con tono displicente? ¿Qué puedes darme tú, pobre diablo? ¿Se podrá? Sin soslayar en una lectura simplificadora, jamás caerá Miguel en eso, los contrastes entre ambos personajes, el autor de la presente edición los relaciona entre sí de manera convincente como héroes problemáticos y concluye en admirable síntesis. Cito: como Werther, Fausto se encuentra encerrado en su propia subjetividad. La alternativa consiste en hallar una salida que, para el Fausto del comienzo de la obra, puede consistir o bien en huir al campo abierto, con vistas a unirse con la naturaleza, o bien en un suicidio como el que Werther consuma. El hecho de que, a diferencia de este, Fausto disponga de opciones que le permiten seguir viviendo y actuando, y en última instancia salvarse, se explica tanto por la intervención de Dios como por la de Mefistófeles, pero también desde una perspectiva más amplia, porque el autor comprendió pronto que la materia a elaborar rebasaba las dimensiones de un asunto sin duda complejo, pero limitado, como el que había abordado en Werther. Hasta aquí la cita del prólogo de Miguel. Trascendiendo el universo goetheano, Miguel se detiene a sí mismo en las afinidades entre Fausto y Hamlet y postula al personaje de Shakespeare, cito, como uno de los modelos más directos. Fin de cita. Como anticipándose a la eventual sorpresa del lector, Miguel afirma. Si me permiten, cito brevemente de nuevo
tiene por qué resultar llamativo. Para Goethe, como para el romanticismo temprano, el príncipe de Dinamarca era el personaje representativo por excelencia de la modernidad. Salteo un poco y sigo la cita. Exponente por excelencia de la discordancia moderna entre reflexión y acción, el personaje de Shakespeare es el más perfecto representante de la desproporción ilimitada entre la fuerza pensante y la activa. Fin de cita. Igualmente iluminadora resulta en este prólogo la distinción que se establece entre personajes titánicos y entusiastas o soñadores. En contraposición a buena parte de la crítica que pretende ver en Fausto una figura prometeica, Miguel lo define como entusiasta o soñador, y en cambio ubica en el perfil titánico rebelde al Mefistófeles del prólogo en el cielo. También en este caso plantea su hipótesis con firmeza y la va desplegando hábilmente en tesis. Cito un pasaje solo a modo de ejemplo. El gesto rebelde, luciferino, con que Prometeo se rehúsa a insertarse en el orden vigente, negando a este toda perfección, se asemeja a la disposición que en el prólogo en el cielo asume Mefistófeles frente a la contemplación embelesada del universo a la que se entregan los arcángeles, para quienes las obras inconcebiblemente sublimes son magníficas como en el primer día, cita del Fausto. En el extremo opuesto al de los personajes titánicos, concentradores, encontramos el polo en torno al cual giran aquellos personajes a los que hemos definido como entusiastas o soñadores, y a cuyo grupo pertenecen, entre otros, Werther y Faust. Por supuesto, no podía faltar en esta introducción la referencia a la tradición hermética, tan importante para el Fausto histórico legendario como para el escritor alemán, y a la luz de esta doctrina se interpreta, por ejemplo, la polaridad encarnada de manera paradigmática entre Fausto y Mefistófeles como ley de la existencia natural y humana. Otro momento en el que Miguel Beda da muestras de su profundo conocimiento de la crítica, pero se afianza a su vez en una visión personal, es cuando postula el carácter ensayístico experimental, cito Miguel, de la tragedia de Goethe, que tiene en su centro a ese hombre entusiasta, soñador, del que ya nos había hablado. Esto es un poco en la línea que mencionabas, Mariano, ¿no es cierto?, en tu también introducción, ¿no es cierto? Es decir, la línea que espera Editorial Colibri. Creo que este es un ejemplo acabadísimo, diría. En este caso, nuestro germanista se opone a aquellas interpretaciones que ven en Fausto una, cito, configuración simbólica del hombre que avanza constantemente hacia la perfección, o bien como representante de la especie humana en general. Fausto sería entonces, para Beda, no la personificación de la humanidad, sino un tipo particular de hombre que, para volver a citarlo, se muestra escindido entre el desasosiego trágico frente a un universo secularizado, abandonado por la mano de Dios, y la búsqueda de una ardua pero posible trascendencia. Y continúa la cita. A pesar de emerger del medioevo tardío, Fausto constituye una figura representativa de la modernidad por su desgarramiento. Fin de la cita. De manera similar, frente a una fuerte línea de la germanística que afirma que el Fausto constituye una unidad armoniosa y orgánica, Miguel defiende el carácter incompleto y fragmentario de la obra de Goethe. Y, luego de una argumentación sin fisuras, agrega, cito, el Fausto es, pues,
obra cerrada. Pero podríamos preguntarnos si en el carácter disonante del drama, en su esencial falta de completitud, deberíamos ver la prueba de su fracaso, o si no habría que ver más bien en la inconclusión una prueba de la modernidad de la obra. Hasta aquí las palabras de Miguel. Como podrá inferirse de lo hasta aquí someramente expuesto, Miguel Veda llevó a cabo en esta edición una tarea en muchos sentidos admirable. Plantea un itinerario jalonado por la crítica que lo precede, pero consolida una mirada nueva y personal frente al texto de Goethe. Dialoga con una amplia paleta de teóricos, pensadores y germanistas de todos los tiempos, pero nunca para articular un trabajo erudito de mera recopilación bibliográfica, sino para proponernos a nosotros, lectores, nuevos caminos y una mirada matizada y diversa para descubrir o redescubrir esta obra monumental. Para finalizar, y si todavía cuento con la paciencia de ustedes, quisiera demorarme un momento en algunas cuestiones ligadas a lo formal, pero después ya se va a referir también Jorge un poquito más allá de esto. En primer lugar, me parecen muy adecuadas las opciones que hace Miguel para la traducción, tanto al tomar como base la Frankfurter Ausgabe del año 1994 a cargo del germanista Albrecht Schöne, como así también al decidir traducir en verso, aunque sin rima, el drama de Goethe, que, como explica muy bien, tiene la ventaja de ofrecer un texto estructurado y numerado de un modo bastante próximo al original. Aquí, para quien quiera cotejar textos, esto es sumamente útil, ¿no? Y al no ceñirse a la rima, le quita la artificiosidad, ¿no? En segundo lugar, quiero destacar la orientación que se ofrece al lector desde el aparato de las notas al pie, que, lejos de perturbar la lectura, la enriquecen y precisan. En tercer lugar, quiero mencionar que la edición se completa con una breve cronología de la vida de Goethe, con una bibliografía exhaustiva y con un apéndice que incluye esquemas y esbozos que nos permiten asomarnos a la génesis de tamaña obra. Por último, me gustaría cerrar estas palabras de presentación recurriendo a un pensamiento, salvo del ámbito alemán, de Italo Calvino. Cito: los clásicos son libros que, cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. Hasta aquí Calvino. Creo que esta edición de Fausto es ideal para que emprendamos una lectura o eventualmente relectura de verdad, como dice Calvino, del clásico de la literatura alemana. Muchas gracias. Bueno, ahora le pasamos el micrófono a Jorge Patti, quien es, para quienes no lo conocen, entre otras cosas, profesor de Historia del Teatro Universal de la Universidad de Buenos Aires, y es el fundador de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Así que bueno, Jorge, muchas gracias por haber venido. Bueno, hoy a la mañana, muy tempranito, lo cual habla que todavía no volvimos a casa y estamos cansados, estuvimos en una defensa de tesis en la UCA con Adriana y decidimos repartirnos el trabajo un poquito para no decir lo mismo. Ella puso el acento, digamos, en los méritos internos de la obra. Yo me permitiría poner el acento en los méritos externos, en los alrededores, digamos, que se vincularían con, con esta edición magnífica, ¿no? Yo creo que, en primerísimo lugar, uno siente que está ante un texto de una enorme vigencia. No se trataría solo de un clásico en el sentido histórico, ¿no? En el sentido de un texto hacedor de época y que es imposible ignorar si uno quiere pensar, por ejemplo, la situación de la humanidad
digamos, principios del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XIX, sino que también es un clásico absolutamente vigente, sobre todo en su potencia irradiadora. Y una de las grandes preguntas que yo me vengo haciendo hace varios años ya, porque empecé con estas, como recién decía Adriana, ¿cómo es que me decía? Coleccionista. Digamos, yo vengo trabajando mucho lo que es el archivo del teatro argentino, del teatro latinoamericano, y los Faustos proliferan muy especialmente en el teatro argentino, en el teatro nacional. En ese sentido, una de las grandes preguntas es ¿a qué se deberá que constantemente el teatro nacional regresa al mito fáustico? Y especialmente al mito fáustico a través de la lectura, la relectura del Fausto de Goethe. La gran pregunta sería, ¿qué hay de atracción en la población argentina por el pacto con el mal? No sé si... Pero es evidente que hay una enorme atracción por la figura que hace el pacto con el mal, porque tenemos una enorme cantidad de Faustos, y yo pienso que a partir de esta edición vamos a tener más. Sencillamente cuento una pequeña situación que me encontré el otro día con Daniel Veronese. Me dijo que hoy iba a venir, no lo veo acá, tal vez venga, tal vez no, un tipo muy ocupado. No sé si conocen a Daniel Veronese. Daniel Veronese es uno de los más grandes dramaturgos, directores, artistas de teatro de la Argentina y reconocido en todo el mundo. Le regalé ¿cómo se llama? El ladrillo, ¿cómo se llama? Con estas 1204 notas que tiene, con este estudio preliminar maravilloso, y le dije, mira, Daniel, tenés que hacer un Fausto de Daniel Veronese. Y se llevó el libro y bueno, me confirmó que lo va a hacer. Ojalá que sea el año que viene. Yo creo que esta edición en ese sentido va a ser muy estimulante, porque es una edición que cada una de sus notas y cada una de los matices de traducción produce un enorme estímulo que uno no ha sentido con las ediciones anteriores, que son muchas, pero que en este caso tiene un gran poder multiplicador. Y en ese aspecto yo quiero decir que la edición digamos, el Fausto de Veronese se conectaría con una enorme cantidad de Faustos que se están haciendo en Argentina y en el mundo en este momento. Yo acabo de llegar de Guanajuato, de México, donde se hace el Festival Cervantino, uno de los festivales de teatro más importantes del mundo, y pude ver allí el Fausto, primera parte y segunda parte, de Tomás Pandur. No sé si alguien lo vio aquí, el gran director esloveno, es realmente una de las figuras de referencia en la dirección internacional. Por supuesto, digamos, una enorme cantidad de matices. Me encantaría si quieren meterse en YouTube y ver un fragmento que sea del espectáculo, pero baste decir que conecta toda, digamos, su lectura del Fausto de Goethe con la situación eslovena, y que toda la obra transcurre en un escenario inundado de más o menos unos 15 centímetros de agua. Es una pileta de natación tuvieron que hacer, y todas las acciones de los actores son en el agua. Digamos, todos los movimientos de escenografía producen cambios en el agua, las luces trabajan con los reflejos en el agua. Es realmente una de las puestas más conmovedoras y más estimulantes de interpretar a partir de las notas que establece Miguel, justamente por las conexiones que él pone en evidencia respecto de lo que significaría, por ejemplo, hacer una puesta del Fausto en una escena inundada. Por otro lado, mencionar solamente, no quiero ser muy largo al respecto, la presencia de la lectura del Fausto de Goethe y del mito de Fausto. No sé, nombro algunos. Yo he coleccionado, como dice Adriana, más de 40 Faustos en Argentina. Y no me refiero a
las versiones del Fausto criollo, las puestas en escena del Fausto criollo, sino reescrituras del mito fáustico donde hay evidente conexión con la lectura del Fausto de Goethe. Pero además, incluso en aquellas obras en las que se ha sostenido que la presencia de la lectura del Fausto no estaría presente por un orden léxico, está presente la lectura porque aparece en paratextos y en metatextos denunciada por los mismos autores. El ejemplo al que me refiero es la obra teatral La Salamanca de Ricardo Rojas, donde Rojas, buscando construir una política de diferencia respecto del Fausto de Goethe, tratando de generar una reconstrucción, digamos, del mito fáustico que se aparte de la construcción del clásico alemán, va a construir justamente una versión que desconcierta porque la política de la diferencia es tan profunda que no se parece al Fausto de Goethe y sin embargo está escrito sobre el Fausto de Goethe. El Fausto de Goethe es una suerte de palimpsesto de La Salamanca de Ricardo Rojas. Pero también está, y nombro todos casos del Teatro Nacional, está en El Diablo en el Conventillo, el sainete de Carlos Mauricio Pacheco, está en el Fausto de Javier Villafañe, está en el Fausto de Meterio Cerro, La Marita, ¿no? Está en el Fausto de Alberto Adelach, en el Fausto del gran director y escritor marplatense Guillermo Gianícola, está en la versión de Fausto que, digamos, de un autor de Bahía Blanca que acaba de morir, que se llama Rubén Pupco, está en una pieza que uno cree que no tendría nada que ver con el Fausto de Goethe, pero que sin embargo relabora el Fausto, que es Si Eva se hubiera vestido, la obra, una suerte de comedia canalla, comedia aristocrática canalla de Carlos Olivari y Sixto Pondal Ríos. Está en La Bámbola de Patricia Suárez y María Rosa Pfeiffer, en Luis Cano, en Marco de Nevi, en Mario Leguizamón, en Pedro Orgambide, Arturo Berenguer Carizomo, Daniel Gebel y Augusto Fernández, Gonzalo de María, Alfredo Martín, Alejandro Finzi, Carlos Sheffer Gallo, Liliana Ger, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a seguir con la lista porque no tendría sentido. Pero el otro día, hablando con Ángel Elizondo, en una mesa, en un congreso que estamos haciendo ahora de teatro comparado, me dice que está trabajando el mito de Fausto. Veronese ya se enganchó. Y lo que yo me permitiría decir es que Fausto debe estar presente en muchísimos más lugares. Ustedes saben que la cultura del teatro en la Argentina es verdaderamente sorprendente. Desafía cualquier epistemología. Este año ya hemos contabilizado en Buenos Aires más de 2.200 estrenos teatrales. Supera lo del año pasado, sin contar las reposiciones. En el 2014 en toda la Argentina se estrenaron cerca de 8.000 espectáculos. Es decir que no podemos pensar el todo en el Teatro Nacional. Tenemos que pensar un fenómeno de destotalización, un fenómeno de proliferación, un fenómeno de canon de multiplicidad, por decir así, e indudablemente los trazos del Fausto deben estar también presentes en una enorme cantidad de piezas que ojalá podamos ir rastreando en esta búsqueda. Pero para terminar, yo quería decir que creo que este texto es uno de los textos claves para estimular la contemporaneidad, la percepción de contemporaneidad. Creo que el otro gran texto es Hamlet. Por lo menos lo advierto esto en la reincidencia de versiones que aparecen tanto de Fausto como de Hamlet en el teatro argentino. Y me refiero a contemporaneidad en el sentido en el que define en una famosa conferencia Agamben, es decir, la posibilidad de diferenciarse respecto de las características que presenta la propia época, es decir, la posibilidad de ser anacrónico con la propia época, la posibilidad de, digamos, de decir algo diferente, de posicionarse de manera diferente frente a aquello
que supuestamente sería lo característico de la época en la que estamos viviendo. En ese aspecto creo que esta versión, por su cantidad de notas, por su traducción magnífica realmente, por su introducción, va a ser una de las herramientas más multiplicadoras de este vínculo entre el mito fáustico, el texto de Goethe y el desafío de hacernos contemporáneos. Muchas gracias.